Buenos días, bienvenidos a la Galería de las Colecciones Reales en este día tan poco mediterráneo. Estamos absolutamente orgullosos en Patrimonio Nacional de acoger esta maravillosa exposición de cierre de todas las actividades del centenario de Sorolla. Comentaba hace unos momentos con los compañeros que hay muchísimas razones para acoger a Sorolla entre nosotros, ¿no? Evidentemente, la misma figura de Sorolla, que siempre es atractiva y sugerente, pero también porque siempre hemos pensado que la sala de exposiciones temporales de la Galería de las Colecciones Reales tenía que ser como queremos ser en Patrimonio Nacional, tenía que ser un sitio abierto, tenía que ser un sitio que nos permitiera mostrar cosas extraordinarias y hacer cosas diferentes. Cuando el año pasado nos planteamos las actividades del primer aniversario de la Galería de las Colecciones Reales, todo el enfoque que hicimos tenía que ver con esta apertura que queremos dar a la institución. Hicimos danza, flamenco, arte contemporáneo, conferencias, conciertos, hicimos actividades de todo tipo. Pues bien, el celebrar aquí hoy la inauguración de la exposición de Sorolla tiene mucho que ver con este enfoque abierto que queremos que sea la galería. Y hacerlo de la mano del Museo Sorolla, de la Fundación Sorolla y de Life Exhibitions, con quien ya habíamos colaborado en la última exposición en el Palacio Real, es un auténtico privilegio. Si se fijan, esta sala de temporales de la galería es una sala, igual que el resto del edificio, diseñado por Emilio Tuñón y Moreno Mansillo, de una extraordinaria belleza y de unas dimensiones enormes que permiten que frente a lo que han sido otros actos del centenario que se centraban cada uno en unas facetas del autor, tener esta exposición omnicomprensiva que abarca todo lo que es su obra y permite tener obras de enorme formato. Me gusta además pensar en la llegada a la visita a la Galería de las Colecciones Reales al Campo del Moro, a esta exposición de Sorolla desde el jardín. El Jardín del Campo del Moro también hemos hecho un esfuerzo en Patrimonio Nacional de nuevo por abrirlo a los ciudadanos. Antes, como saben, tenía solamente el acceso por Virgen del Puerto, ahora hemos abierto 3 accesos al jardín y yo creo que la llegada y la visita a la exposición desde el Jardín del Campo del Moro, encontrarse con el maravilloso edificio de la Galería de las Colecciones Reales y con esta exposición es una experiencia absolutamente aconsejable. En esta exposición estamos colaborando como decía, con el Museo Sorolla, con la Fundación Sorolla. La exposición está comisariada por Blanca Sorolla, bisnieta del artista, responsable de su catálogo razonado, que hoy lamentablemente no nos ha podido acompañar. Está comisariada también por Consuelo Luca de Tena, exdirectora del Museo Sorolla, y por Enrique Varela, su actual director. La estupenda museografía instalada en esta sala de exposiciones temporales, en este bellísimo espacio, permite presentar 77 obras del autor, muchas de ellas, como decía antes, difícil de ver habitualmente porque se han prestado solamente de forma excepcional. Y además la exposición recupera una obra de Sorolla que se daba por desaparecida desde que se expuso por última vez en 1890, el Boulevard de París. No se ha expuesto desde entonces y se presenta ahora tras descubrir de nuevo su existencia y tras una restauración que ha sido tan minuciosa como emocionante. En el capítulo de prestadores hemos contado, además de con el Museo de la Fundación, con la colaboración de la Hispanic Society of America de Nueva York, con el Museo del Prado, con el Museo de Bellas Artes de Asturias, con la colección Prado en Masabeu, con la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, con relevantes coleccionistas privados españoles, y en la parte internacional hemos conseguido el préstamo del impresionante cuadro La Vuelta de la Pesca del Museo d'Orsay de París y de varios otros también procedentes de coleccionistas particulares de primer nivel. Pero además pensamos que, como en todas las exposiciones temporales, una exposición es una ocasión única para difundir la obra del autor y para profundizar en ella, y por eso hemos querido que la exposición tuviera como complemento toda una serie de conferencias en el marco de los martes en la galería, que es este ciclo de conferencias que se organiza aquí en este mismo auditorio todos los martes a las 6:30 de la tarde. El martes próximo, 22 de octubre, Enrique Varela nos mostrará una mirada global y una valoración de lo que ha supuesto el centenario de Sorolla. El martes siguiente tendremos la suerte de tener a Consuelo Luca de Tena, y espero que ya recuperada, a Blanca Sorolla. Y finalmente vamos a cerrar el ciclo de los martes en la galería con un concierto el día 10 de diciembre de la pianista María Espinós,
que nos va a regalar un recital de piano comentado, en el que va a poner música a muchos de los cuadros que vemos en la exposición, con un programa que ha llamado de forma sugerente Sorolla un imaginario musical. Quiero dar las gracias hoy a todos los que han hecho posible esta exposición, a todos los que habéis trabajado en el proyecto, por supuesto al equipo de Patrimonio Nacional por su entusiasmo, por su dedicación, por buscar siempre la excelencia, por estar abiertos a todos los proyectos que vamos proponiendo y presentando y por permitirnos dar esta visibilidad y este buen hacer a la institución, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Y sin más, paso la palabra a Enrique Varela, director del Museo Sorolla y, como decía, uno de los comisarios de la institución. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Presidenta. Un placer estar aquí en la Galería de Colecciones Reales. Agradecer, por supuesto, a todos ustedes su presencia. Siempre digo que la colaboración de los medios de comunicación a la hora de programar la cultura es imprescindible, dado que muchas veces, si no llegamos a esa caja de resonancia que son los medios de comunicación, muchas veces el esfuerzo colectivo que supone programar una exposición pues, no alcanza su objetivo final, que es atraer a todos los ciudadanos a este proyecto que tanta ilusión hemos puesto entre todos. Por lo tanto, ver esa repercusión, ese interés por parte de los medios de comunicación en la figura de Sorolla, a pesar, entre comillas, de todo este amplio programa del centenario que venimos desplegando estos últimos años, y ver que en esta última exposición que jalona, que culmina la celebración del centenario, el interés sigue vivo por Sorolla, por parte de todos ustedes, es de agradecer y, como digo, repito el agradecimiento. Y también quisiera que nos felicitáramos todos, entre comillas, todos los equipos de la Exhibición, de la Galería del Patrimonio Nacional, de la Galería de Colecciones Reales, del Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla y, por supuesto, las comisarias de la exposición, porque hemos conseguido un logro muy loable, por así decirlo, poder materializar este proyecto en este último trimestre de 2024 con la calidad y la excelencia en la que todos ustedes han podido ver. Por tanto, agradecimientos y felicitaciones colectivas. Se da una circunstancia, y creo que son buenos conocedores de ello, que el pasado 1 de octubre el Museo Sorolla cerró sus puertas para iniciar la segunda fase del proyecto de ampliación y rehabilitación de su sede, y que ello, a pesar de la tristeza que suponía cerrar las puertas y interrumpir temporalmente la relación con nuestros públicos, pues ha facilitado que se abrieran otras, como se dice ahora, otras ventanas de oportunidad, en la cual ese cierre ha producido el efecto feliz, por así decirlo, de que una treintena de obras de la colección del Museo Sorolla, de la Fundación Museo Sorolla, algunas de las cuales rara vez salen de su sede porque son de los más apetecidas por parte de nuestros visitantes cuando vienen a Casa Museo, hayan podido recalar hoy aquí y jalonen a lo largo de todo ese recorrido de 77 obras en 5 secciones, jalonen lo más ganado de la producción de Joaquín Sorolla procedente de su museo. Por lo tanto, se da este acontecimiento que es único en cierta medida en la historia del propio Museo Sorolla y de las exposiciones en torno a Sorolla. Saben muy bien que la programación del centenario de Joaquín Sorolla ha tenido la declaración de acontecimiento de excepcional interés público, y que han sido los años 2022, 23 y 24 los que han marcado toda esta amplia panoplia de programación cultural y específicamente expositiva que han venido desarrollándose a lo largo de este tiempo. Si podemos considerar que la primera exposición que abrió las actividades del centenario fue una exposición temporal de carácter internacional que celebramos en el Palazzo Reale de Milán en el año 2002, en el que fue comisaria nuestra compañera Consuelo Luca de Tena y que se denominó Sorolla Pictore di Luce, precisamente el cierre del círculo se produce de aquí, si me permiten, en el Palacio Real de Madrid, en la Galería de Colecciones, y por tanto se da una vuelta de tuerca en torno a este giro de toda la producción, toda la programación expositiva del centenario. Esta programación expositiva que hemos contemplado y planificado desde el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla
teníamos claro, cuando iniciamos años atrás la planificación de esta conmemoración, que frente a otras conmemoraciones, a otras fechas que se utilizan como resorte para, en un momento determinado, sacar a la luz un artista o un intelectual o reivindicar la gloria oculta de un creador, esa conmemoración servía como una excusa para ello. Nosotros teníamos claro que en el caso de Joaquín Sorolla no era necesario, es decir, conmemorar a Sorolla en su centenario no se basaba el planteamiento de la conmemoración en una reivindicación de su figura, porque Joaquín Sorolla es bien conocido y reconocido por todos. Y en los libros de historia del arte y en el sentir del público general amante de la cultura, Joaquín Sorolla se sitúa como uno de los grandes maestros de la pintura española de dimensión internacional. Por lo tanto, la brújula que iba a orientar la conmemoración del centenario no era reivindicar a Joaquín Sorolla, sino celebrarlo. Y el carácter de esta conmemoración ha tenido un condimento de celebración, como digo, no de reivindicación. En este sentido, la programación de exposiciones del centenario, que han sido cerca de 40 exposiciones las que se han desarrollado a lo largo de estos 3 años, más de 2 millones de personas los que han podido disfrutar de esta programación expositiva, siempre tuvimos un objetivo puesto en esa orientación de la conmemoración, y es que a lo largo de estas exposiciones temporales lo que queríamos provocar eran pequeñas miradas específicas y particulares hacia la figura o hacia la obra de Joaquín Sorolla. De este modo se programaron exposiciones en torno a la etapa inicial de Joaquín Sorolla, de su etapa inicial de formación en Valencia, su estancia de 4 años en Roma, su relación con la escuela valenciana, miradas de índole estético, académico, incluso nos atrevimos con aproximaciones de combinación entre literatura y pintura con otras exposiciones como la que fue la En el mar de Sorolla con Manuel Vicente. En todas ellas lo que caracterizaba la programación era una mirada puntual, específica y concreta a Joaquín Sorolla. También teníamos claro que la última exposición que se iba a celebrar en el ámbito de la conmemoración del centenario, aquí en la Galería de Colecciones Reales, debía perder esa mirada particular, específica, para hacer una aproximación global, hacer un canto de cisne final, un broche de oro con el cual cerrar la conmemoración del centenario y realizar una visión global en torno a la figura de Joaquín Sorolla a través de 77 obras, y donde siempre el hilo conductor de esa exposición fuera primara la calidad. Y esto es lo que han podido ver todos ustedes, la mayoría de todos ustedes, abajo en la sala de exposiciones temporales, y una exposición que ahora va a detallar con más concreción Consuelo Lucaetena. Pero lo que quiero decir es esto: el cierre del centenario, el centenario de Joaquín Sorolla se abrió con una exposición internacional en Milán, en el Palacio Real de Milán, se cierra con una exposición internacional en su dimensión y en su ambición en la Galería de Colecciones Reales, y se cierra con como broche de oro, una mirada global al Joaquín Sorolla más memorable, que realizó una producción muy polifacética y donde, como digo, el hilo conductor estuvo marcado por la calidad y por, como dice Manuel Vicente, la luz, como la materia que impregna toda su obra. Este ha sido el objetivo. Yo creo que debemos felicitarnos por ello, por conseguir este objetivo y por cerrar el año en la conmemoración del centenario con una exposición de esta raigambre que tiene este pozo, que estamos bien seguros que van a satisfacer el ansia y el apetito de todos los ciudadanos de Joaquín Sorolla, que todavía se mantienen vivos. Agradecer de nuevo el cobijo de la Galería de Colecciones Reales, el impulso de Light Art Exhibition y este magnífico espacio como es la Galería de Tuñón y Mansilla. No puede ser mejor escenario para conmemorar, celebrar y cerrar con broche de oro este magnífico centenario que ha sido el de Joaquín Sorolla. Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí, desafiando los elementos. Debo decir que hemos comentado antes que es la primera vez que Sorolla nos hace esta faena, porque generalmente inaugurábamos siempre como buenísimo. Algo ha pasado, quizás que España necesita algo, ¿no? Una cosa así. Muy bien, bueno, estamos realmente aquí reunidos con espíritu de celebración, ¿no? Hemos planteado esta exposición
Sin darle, digamos, un argumento muy concreto, no es una exposición, digamos, de tesis, es una exposición para mostrar lo bien que pinta Sorolla y mostrarlo en su faceta más completa. Hemos querido reunir obras de toda su trayectoria, desde la juventud hasta la madurez, y de todos los temas que él trató durante su vida. La exposición se ha articulado en 5 secciones. La primera es Rumbo al éxito, y no es un título casual, porque en sus primeros años de pintura, Sorolla tuvo muy claro que quería ser un pintor internacional, un pintor que pudiera medirse con los más importantes, con los más conocidos. La ambición de Sorolla no era tanto mundana, que también lo sería sin duda, como artística. Quería ser un artista de primer nivel y se puso a ello. Sabía que además, para darse a conocer, no había en su momento otra manera que concurrir a los grandes certámenes, tanto en España como en el extranjero. Y lo hizo desde muy pronto, ¿no? Desde muy pronto mandó sus cuadros a exposiciones fuera de España, principalmente a los salones de París, ¿no? Realmente, si se repasan un poco los catálogos de los salones de París, asombra entre esa multitud de artistas que podían ser 2.000 o 3.000 cuadros los que se exponían cada vez, los pocos que han quedado. Y entre esos pocos está Sorolla, ¿no?, que se fue abriendo camino entre esa especie de selva impresionante, ¿no?, y poco a poco fue conquistando su sitio entre la pintura internacional. Muy pronto el Estado francés le compró un cuadro bellísimo que tenemos en la exposición, que es La Vuelta de la Pesca. Lo compró para el Museo de Luxemburgo, que entonces era el Palacio de Luxemburgo, que entonces en aquel momento era el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo en París. Y de ahí siguió su carrera hacia adelante, pero en esa primera sala que hemos reunido se puede ver la búsqueda de Sorolla, la búsqueda en distintos géneros, en distintas formas de pintura. Ahí se reúne esa obra que realmente preside muy armoniosamente la sala, La Vuelta de la Pesca. Es una obra de gran formato, pero en la que ya se ve que Sorolla, aunque ya había pintado pintura social, está más interesado por los problemas formales del color y de la luz, ya desde un momento muy temprano. Hay 2 cuadros en esa sala de pintura social, igualmente interesantísimos formalmente, bellísimos. Otro cuadro que es un desnudo académico, que es una belleza, una exquisita, y otros 2 cuadros en que ya vemos las audacias de Sorolla en el manejo del arte. Los interiores en los que cae un rayo fuerte de luz que ilumina todo el interior. En cada uno de esos cuadros estamos viendo una forma de abordar la luz. Y finalmente el cuadro que es, digamos, la primicia de esta exposición, que es El Boulevard de París, que es un cuadro rarísimo en la producción de Sorolla, una escena de la vida en las calles de París, una escena muy común entre los impresionistas, pero que Sorolla pintó solo esta vez este campos. Es un cuadro no solo único por la rareza de haberlo recuperado ahora, después de no haberse visto desde 1890, sino por la singularidad de su vida. A continuación viene la sección del mar, que es la más amplia de la exposición, digamos en proporción a la producción de Sorolla. Los cuadros del mar, digamos que son los más característicos, los más personales de la producción de Sorolla, fueron los que le dieron mayor popularidad, y el tema del mar es el que más encontramos en colecciones particulares, ¿no?, porque digamos, la mayoría eran los formatos accesibles para tener en casa y eran una visión realmente muy grata y tuvieron un éxito enorme. En la primera sala dedicada al mar, digamos que hay un cuadro de museo y los demás, que todos son de colecciones particulares. De manera que hay, realmente es una expresión con mucha primicia, con mucha cosa que o se ha visto poco o no se ha visto nunca, ¿no? Esta producción del mar es donde Sorolla da el máximo de su temperamento, ¿no? Donde puede dar rienda suelta a su inmenso afán por capturar la luz en los momentos más interesantes del día.
A mí me gusta siempre decir que en la época de Sorolla todos los pintores eran pintores de la luz, porque a partir del impresionismo la luz reinaba en los cuadros por todas partes, pero quizá una luz tan concreta, tan precisa, y que nos da la sensación de que ha sido acechada por Sorolla para coger el momento preciso en que le daba lo mejor de sí misma, le da a los cuadros una realidad y una vitalidad, porque da la sensación de que es verdaderamente una instantánea captada en un momento irrepetible, ¿no? Son instantáneas verdaderamente fugaces. Muy bien lo expresó Pérez de Ayala cuando lo conoció y decía que estaba Sorolla como poseído por una impaciencia, por una urgencia trágica, en esa persecución del momento irrepetible en que pasó toda su vida y toda su producción. Hay cuadros fabulosos en esta serie. Yo es que ni me atrevo a destacar uno, porque si uno bueno es el otro es mejor. Después viene la sección de retratos, con una parte dedicada a los retratos familiares. También una producción muy peculiar de Sorolla, porque con su familia, aparte de que era un hombre familiar que adoraba a su mujer, adoraba a sus hijos, pero se permitía experimentar con ellos. Los tenía allí disponibles y los hacía posar en cualquier momento. Parece que lo hacían de buen grado, o sea, y realmente él experimentaba con ellos pues, actitudes más informales, más modernas, que luego aplicaba a los retratos de encargo. Seguramente son los ejemplos más peculiares, más interesantes. Hay varios retratos de Clotilde, como no podía ser menos, porque verdaderamente Clotilde siempre fue su musa favorita. Y luego algunos retratos de personalidades muy importantes de la época. Tenemos un político, tenemos un poeta, tenemos un científico, tenemos un profesional de la fotografía, de Sorolla. Luego una galería muy interesante de mujeres también. Y destacaríamos, por ejemplo, el retrato de una cantante mexicana, que es un cuadro que no se había visto nunca en España, porque el retrato está en México y no había venido aquí. Un retrato de los ultimísimos que hizo Sorolla, con un recorrido de una frescura y una belleza impresionante. Y finalmente está la sección de paisajes y jardines. La hemos titulado de paisaje al jardín, porque verdaderamente Sorolla, antes de pintar jardines, fue hacia los escenarios naturales que le presentaban imágenes más grandiosas, es decir, fue a Granada en busca de la Sierra Nevada, pero se quedó pintando la hizo esa evolución de pintar primero escenarios abiertos y luego ir evolucionando hacia escenarios más íntimos. Pintó mucho en Andalucía, también con un deseo de llevar a sus exposiciones, que estaba ya preparando las exposiciones para Estados Unidos, de llevar escenarios, digamos, un poco enlazados con el imaginario romántico de la España, un poco exótica, aunque ese es un tema, el exotismo, que no le va mucho, pero sí buscar los escenarios reales de la Andalucía mora, de la España histórica, de las catedrales, las ciudades antiguas, todos estos escenarios, y de ahí fue pasando a la intimidad de los jardines. Primero en la Alhambra, en el Generalife, en el Alcázar de Sevilla, que son jardines reales, jardines enormes, jardines extensos, pero de los que Sorolla aprendió muchas cosas que luego aplicó en su jardín. La exposición se cierra con varios cuadros de su jardín, que es el escenario donde Sorolla pasó los últimos años de su vida, pintando tranquilamente cuando ya no hacía exposiciones y cuando ya era una figura, digamos, consagrada, que vivía ya un poco medio informado en su casa, no pintando solo lo que le daba la realeza y disfrutando de ello inmensamente. De manera que la exposición es muy completa. Yo creo que ha resultado una exposición muy digna de Sorolla y muy digna de esta casa. Nos sentimos realmente
muy orgullosos de ello. Y quería simplemente comentar por último el porqué del título, el de Sorolla, 100 años de modernidad. Bueno, es un título que se nos ocurrió así un poco al improviso, pero surgió porque tiene sentido. Es decir, que realmente Sorolla está ahora mismo en plena vigencia, en pleno éxito, sus exposiciones son requeridas por todas partes, al museo llegan peticiones de todas partes del mundo para exposiciones y realmente yo creo que es esa frescura, esa pintura directa y natural, ese afán por coger el momento más vivo, lo que da a Sorolla su permanente vigencia, su permanente actualidad y sobre todo su permanente atractivo a los visitantes, entre los que se encuentran verdaderos adoradores, verdaderos forojos, verdaderos seguidores fieles. De manera que yo lo que espero es que la exposición pues guste mucho, tenga mucho éxito y siga manteniendo Sorolla en su estupendo candelero. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Lo primero, como han comentado ya mis compañeros de mesa, gracias a todos por estar aquí. Es importante después de un proyecto de esta magnitud que se comunique y que llegue al público general. Así que gracias a todos. Ana, muchas gracias por máxima representante del Patrimonio Nacional, por recibirnos no solo en este maravilloso edificio, sino poner a disposición todos los departamentos de Patrimonio Nacional. Hay una cantidad de muchísima gente involucrada en este proyecto, desde Patrimonio Nacional, departamentos como exposiciones, con Carmen, Isabel, Cristina, como comunicación, como conservación, seguridad, vamos, podría extender la lista, pero es una colaboración público-privada, que es un ejemplo más que ha funcionado fenomenal, ¿no? Hay una sinergia entre unas instituciones como el Museo Sorolla, Patrimonio Nacional y la Light Exhibitions que nos llevan a traer proyectos de envergadura y ambiciosos. Que estoy convencido que sin este tipo de colaboraciones no podríamos alcanzar tales objetivos. Así que muchas gracias. Gracias, por supuesto, a los comisarios. Tenemos la suerte de tener 3 supercomisarios en esta exposición. Está Blanca Ponsorolla, que nos da mucha pena que no esté aquí hoy. Ella es la primera que está muy triste, pero bueno, no ha podido estar. Consuelo Luca de Tena, con la que hemos trabajado mucho también en el pasado, y Enrique Varela. La suerte de tener 3 comisarios con experiencia de esta magnitud, que son 3 comisarios que aportan su experiencia, que aportan su punto de vista y al final son comisarios que tienen muchísimas exposiciones detrás y que es un sello de garantía que en este caso pues, nos ha llevado a esta exposición. Quería comentar brevemente, no voy a entrar un poco en ya lo que es la exposición porque lo han hecho muy bien Enrique y Consuelo, pero sí me gustaría comentar que Light Exhibition ha estado desde el principio muy ligado al centenario de Sorolla, muy ligado desde que se presentó la exposición el año pasado de Sorolla a través de la luz en el Palacio Real. Era una exposición muy novedosa, era una exposición que combinaba tecnología de vanguardia con obra original. Tuvo mucho éxito y a raíz de ahí, pues viendo un poco también que el Museo Sorolla, por su reforma y su ampliación, iba a estar cerrado al público, hemos visto que el público en general buscaba más Sorolla, se planteó esta exposición. Una exposición que es muy diferente, que está ligada en un aspecto porque es una exposición que muchas de las obras que pudimos ver en la parte sensorial, los que hayáis visto la exposición, pues muchas de las obras maestras que estaban en la parte sensorial, que clasificamos como las maestras, las vamos a poder ver, los originales aquí en esta misma exposición. Es un formato de obra puramente original, pero hemos querido tener un pequeño toque tecnológico que es la parte de la cronología. Se ha montado una cronología, un poco moderna, en la que va a ver en cada pantalla o cada periodo de Sorolla, pues vamos a poder ver desde un vídeo o ver etapas de Sorolla o detalles del cuadro de Sorolla. Por último, comentar, para diferenciarnos, por qué esta exposición es importante, no solo porque alberga obra de máximo nivel y obras maestras de Sorolla, sino se ha hecho, al menos por parte de los comisarios, siempre de los comisarios, un esfuerzo importante para traer obra que no se ha visto nunca. Ya lo ha comentado Consuelo también.
pero es un esfuerzo el poder contactar con muchas colecciones privadas, muchas colecciones particulares en el extranjero, Estados Unidos, coordinar con la Hispanic Society y que vengan todos esos cuadros coleccionistas en México, que es importante poder traer obra de México, como comentaba, con la artista Isis, mexicana, que nunca se pintó el cuadro de México, pero nunca se vio aquí, y hay muchas fotografías muy bonitas de cómo Sorolla pintaba ese cuadro. El Orsay, la relación con el Orsay. O sea, al final hay un esfuerzo importante por traer obra diferente, que no se ha visto en España y que espero que todo el mundo disfrute. Así que me gustaría, por último, agradecer a mi equipo, a Net Exhibition, en especial a Manuela Docampo, que es la coordinadora por nuestro lado, que está en coordinación con Isabel y con todo el equipo de exposiciones, y que ha hecho un trabajo impecable, así que muchas gracias. Y a mi socio, Lorenzo Pérez, con el que, bueno, una vez más, pues, presentamos un proyecto muy interesante, muy bonito como es este. Así que gracias a todos. Por último, comentar que se ha publicado un catálogo con motivo de la exposición que va a estar a la venta y que bueno, es estupendo. Gracias. Bueno, pues si os parece, abrimos la ronda de preguntas. Tenemos por aquí los micrófonos, levantáis la mano, y decís de qué medio soy y os pasamos el micro, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. Mathieu Dutoyac, de la Radio Pública Francesa. Le quería hacer una pregunta a la doctora Consuelo Caetena, porque ha abordado directamente el tema, sobre el cuadro del Boulevard de París. Si nos puede contar un poco la historia de su desaparición y aparición. También con el aspecto a lo mejor emocionante para los especialistas de Sorolla. Y la segunda pregunta, ¿por qué es tan único? ¿Por qué es típico de su corriente, pero no típico de Sorolla? ¿Qué es lo que le hace sorprendente? Bueno, en primer lugar, el hecho de que Sorolla, por poder pintarlo, lo expuso en 1890. La obra fue vendida en la propia exposición y digamos que sus propietarios han sido gente enormemente discreta y reservada y no han querido nunca dar publicidad a que ese cuadro estaba en su posesión. El cuadro nadie sabía dónde se encontraba, no se sabía siquiera si seguía existiendo. Y bueno, ha aparecido de manera casual, pues porque los propietarios han querido que se hiciera una valoración y que se limpiara, el cuadro está en perfecto estado, y a partir de ese momento la galería que lo tenía pues no tuvo inconveniente en dejar que Blanca Sorolla concretamente fuera a verlo y a estudiarlo, ya que ella es la experta máxima en la producción de Sorolla, y a partir de ahí ha habido una verdadera campaña de asedio al propietario para convencerle de que nos lo dejara, ¿no? Bueno, esa ha sido una labor hecha entre Blanca Pons y la galería, y la verdad es que ha sido una satisfacción, una suerte enorme. El cuadro no solo es excepcional por haberse creído perdido, que también es excepcional por su tema, porque lo hemos comentado ahora varias veces en la sala. Sorolla, que conozcamos en óleo y en un cierto formato, pues solo pintó ese cuadro con ese tema, que era un tema corriente en la pintura francesa, la vida en las calles, en los bulevares, en los cafés cantantes y todo esto, pero en la producción de Sorolla no lo ves. Hay dibujos, bastantes dibujos, pero cuadros al óleo, este es el único que de momento conocemos. Tiene una luz también muy especial, ¿no? Es una luz de última hora de la tarde, con luz artificial también, de manera que por muchos puntos de vista pues es una obra rara y curiosa. Buenos días, Alejandro Carzadilla, de Exposiciones de Madrid. Primero, enhorabuena por la exposición. Yo también pregunto por una pintura en concreto, la
Giralda, como se puede leer en la cartela, es la primera vez que se expone en España y viene de una colección particular. Entiendo que no quieren revelar la identidad del coleccionista, pero que me hable un poco más acerca de ese cuadro y si está conservado en España o viene del extranjero. Gracias. Pues en efecto esta es una colección particular y yo no te puedo decir si está en España o en el extranjero, porque la discreción nos obliga a todos, y de hecho yo no lo sé si está en España o está en el extranjero. Es decir, eso lo sabe la persona que ha hecho las gestiones, las personas que han tenido que organizar el transporte, pero concretamente yo no lo sé y prefiero no saberlo porque no querría nunca ser indiscreta. Creo que este tema con los particulares hay que cuidarlo mucho. Y también, como obra en sí, también es una obra particularmente interesante porque es una visión de la Giralda que a mí me parece muy singular, porque siempre se representa la Giralda, bueno, pues con sol, con alegría, con no sé cuánto, y es una visión particular con un cielo de tormenta oscuro, en un momento de esos que se produce a veces en que el cielo está encapotado, pero el sol está ya muy bajo, da lateralmente con una tonalidad muy dorada. Entonces eso le da una vida especial al cuadro. Hemos puesto en la cartela un comentario del propio Sorolla que no se refiere exactamente a ese cuadro, sino a otro que hizo ese mismo día y en el que se veía el Guadalquivir. En este no se ve, pero la descripción vale, porque la circunstancia es exactamente lo mismo. A Sorolla le llamó la atención cómo resplandecía la Giralda con esa luz. Hola, buenos días. Mi pregunta va para Consuelo. Yo quería saber que, aprovechando la remodelación del Museo Sorolla, se han venido aquí todos los cuadros. Quería saber si estaban todos aquí o si se han prestado a otras exposiciones o algo. Esa es una pregunta para Enrique. Perdón, para Enrique. Y luego también quería saber, a partir de febrero del 2025, qué va a pasar con la colección. ¿La van a guardar? ¿Se va a otro sitio o qué es eso? Gracias. Esperanza está en mis planes por Madrid. Bueno, como he dicho, gracias Consuelo, como he dicho, son una treintena de obras las que han venido aquí. Es verdad que son todas obras que pertenecen a la colección permanente del museo y por tanto estaban expuestas en la visita a la Casa Museo. Lógicamente, la colección de pintura del Museo Sorolla ronda los 1.400 óleos y esto es una pequeña parte, pero muy significativa. Ahora mismo hay otras exposiciones en territorio nacional en la que hemos realizado préstamo de obra. Por lo tanto, la colección del museo se encuentra repartida entre estas exposiciones y lo que custodiamos ahora mismo en la Casa Museo. Cuando culmine esta exposición y las otras que están programadas, la colección volverá al Museo Sorolla y en función de las necesidades de conservación de la misma y de la planificación de préstamos y exposiciones que se tenga, se irá formalizando préstamos o tratamientos de conservación en torno a las obras. Es verdad que a lo largo de estos 3 años la colección del museo ha estado moviéndose con mucha intensidad y por tanto no viene mal un pequeño descanso para volver con más fuerzas cuando regresemos en torno al año 2026 en la reapertura del museo. No obstante, Sorolla intentaremos mantener viva la llama en torno a Sorolla, lógicamente. Pues nada, muchas gracias y que sigan disfrutando.